espacio de Algo por Decir Televisión y también que se retransmite a través de radiosudamericana.com en este hermoso día domingo con un cielo completamente despejado y con una temperatura altamente agradable que supera los 20 grados. En el día de hoy lo invitamos al doctor José María Arrieta, abogado penalista en particular, pero docente de la Facultad de Derecho Penal. José María, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola Daniel, buenos días. Gracias por venir, muy amable. Por favor, gracias por invitarme. Este mes es un mes importante porque se va a realizar el Congreso Nacional de Derecho Penal en Corrientes. Sí, así es. En realidad es un Congreso Internacional de Derecho Penal que se vino postergando por cuestiones sanitarias porque estaba programado y habíamos pensado llevarlo a cabo el año pasado, en el año 2021. Porque un poco la idea es conmemorar los 100 años de la sanción del Código Penal, que por cierto fue en 1921. Por eso es que la idea era el año pasado, pero por cuestiones sanitarias, claro, no se pudo hacer, ya que son conocidas, no pudimos hacer. Entonces vamos a conmemorar este año, en este mes, los 100 años de entrada en vigencia del Código Penal, que entró en vigencia en 1922. Entonces, bueno, se hace un congreso en el que van a participar importantes y destacados profesores del ámbito internacional, europeos, también destacadísimos profesores nacionales y locales. ¿Quiénes son los docentes internacionales o nacionales que van a participar? Han confirmado su presencia los profesores Diego Luzón Peña, es un catedrático de la Universidad de Alcalá, de Madrid, un destacadísimo profesor que tradujo obras al español de importantes autores y juristas alemanes, por caso a Klaus Roxin, confirmó su presencia en Corrientes. También el profesor Miguel Olmedo Cardenete, que es catedrático de la Universidad de Granada, y la profesora Mirenzu Corcoy Vidasolo, que es catedrática de la Universidad de Barcelona. Y a su vez también vamos a contar con la presencia de una profesora muy destacada que estudió en nuestra facultad, en nuestra universidad, y emigró para construir su carrera en España y en Alemania, que es la doctora Lorena Varela, que también va a estar presente en la jornada, en el Congreso. Y a nivel nacional, la presencia, había leído, me parece, Zaffaroni, ¿puede ser? Sí, el profesor Eugenio Zaffaroni va a estar encargado de cerrar el ciclo, de cerrar el Congreso. Lo va a abrir, lo va a inaugurar el profesor Nelson Pessoa, un destacado profesor también de nuestra facultad, y hay destacados profesores e importantes docentes de la Universidad de Córdoba, de la Universidad de Buenos Aires, el profesor Marcelo Lerman, Gabriel Pérez Barberá, Alejandra Verde, la profesora Cecilia Goyeneche, y entre los... Cecilia Goyeneche es la entrerriana, la que fue destituida hace poco tiempo como fiscal de la anticorrupción. Sí, que ella en realidad era fiscal general adjunta, era la segunda encargada de toda la parte de corrupción. Ella también va a estar en Corrientes. Va a estar presente en Corrientes. También va a estar en Corrientes. ¿Esto qué significa para ustedes, en particular los docentes de Derecho Penal? Y para nosotros es un evento, como te decía, muy, muy importante, y además nos llena de orgullo que en nuestra facultad, en nuestra casa de estudio, y por iniciativa del Departamento de Derecho Penal, en el año pasado, cuando se gestó, cuando se comenzó a trabajar con la idea, el director del departamento era el profesor Pessoa, y un apoyo muy importante de las autoridades del doctor Mario Villegas, quien nos da un apoyo muy valorable, muy incondicional, para que todo esto, digamos, sea un evento importante para la región. Entonces nos pone como universidad y como facultad
y a la ciudad de Corrientes en particular, digamos, en una posición muy alta en la discusión académica. Claro, el posicionamiento a nivel norte del país es indudable, ¿no? Con esta clase de eventos. Así es. Si uno entra a mirar, la geografía mira hacia el norte, lo principal está hacia este lado. Así es, así es. Incluso, bueno, con esto que nos dejó un poco la pandemia de la virtualidad, también te quiero comentar que es un evento que va a ser transmitido también telemáticamente, es decir, quienes se inscriban pueden inscribirse de manera presencial o también pueden seguir el congreso de manera telemática. Claro, todo en forma virtual. Podrán hacerlo como absolutamente ocurre gran parte de las cosas hoy, ¿no? Cómo se fueron adaptando, digo, porque la pandemia ha dejado muchas cosas negativas, pero quizás lo mejor que ha dejado la virtualidad, especialmente para el conocimiento. La cantidad de cursos que hay, la cantidad de cosas que uno puede llegar a seguirlo a través en forma virtual. Se ha ampliado notablemente la oportunidad de poder acceder a conocimientos. Así es, así es. José María, te quería preguntar también sobre el tema del derecho penal, que en realidad, no sé si decirlo, pero es como que está, en los últimos 20 años, como que ha ingresado una suerte, de moda, especialmente en la discusión cotidiana. Digo, en la cuestión diaria. Es cierto que se marca mucho los medios de comunicación, pero los medios de comunicación, si no tienen un anclaje en la sociedad, no existen. Pero en el día a día, uno entra a cualquier página de internet o escucha cualquier radio y escucha alguna discusión vinculada al derecho penal, directamente. Estamos hablando de casos notables de corrupción, de casos mínimos de siniestros viales, casos trágicos de femicidio, en todo tipo de cuestiones. ¿Ustedes cómo lo ven? Digo, porque esto, vos cuando estudiabas, no tenía este nivel de intensidad mediática de discusión cotidiana. ¿Cómo lo ven ustedes que estudian el derecho penal? Mira, es cierto, es verdad lo que decís, y por eso también atrae mucho y atrae de una manera, digamos, muy particular el derecho penal. Uno nota en la facultad cuando el alumno se enfrenta por primera vez a la materia, es como que se siente un poco que está estudiando derecho a partir de el acercamiento que tiene con la materia de derecho penal. Se siente como un poco ya estudiante de abogacía, un poco estudiante de derecho. Y es verdad también que se habla mucho del derecho penal, pero también se habla mal del derecho penal. Es decir, por eso es que es importante la difusión, es importante que la sociedad pueda conocer acerca de esta rama del derecho, que es muy importante, que es muy atractiva, pero que también conozca de una manera correcta, adecuada, porque no deja de ser una ciencia. A ver, pero vos decís, se habla mal. ¿Qué quieres decir cuando se habla mal? Cuando se habla mal, quiero decir que por un lado, se le exige al derecho penal funciones o roles que no lo tiene, ¿no? Endurecimiento de penas para solucionar problemas. Se le pide al derecho penal que solucione problemas muy graves, problemas muy serios, que ya no los puede hacer. Es decir, cuando se habla del derecho penal, yo noto que, por supuesto, y hay una razón ya con su denominación, uno inmediatamente asocia a la pena, ¿no? El derecho penal, ¿no? Pero en realidad el derecho penal da muchas respuestas a conflictos que tal vez la sociedad no conteste o no esté conforme en que se resuelva así. Y sin embargo, si uno discute las normas penales, las disposiciones legales, arriba a soluciones, o puede dar soluciones a conflictos que la sociedad no los acepta. Por eso digo que cuando uno asocia el derecho penal directamente con el castigo,
y el castigo es la forma de manifestar o expresar la justicia, soslayando una gran cantidad de cuestiones que se discuten y mucho, entonces por eso digo, se habla mal. Cuando digo se habla mal, digo que el derecho penal es un ámbito que ofrece una enorme discusión, una enorme discusión, una enorme dedicación y una enorme responsabilidad para ejercerlo, para enseñarlo, para aprenderlo, etc. Por eso digo, es que me parece muy importante que un evento de estas características genere un espacio de discusión, incluso con miradas muy diferentes del derecho penal, su rol, su función, su misión, como es el Congreso que estamos organizando. A ver, pero vos hablas de la influencia de la sociedad. ¿En la resolución, en la discusión, en dónde? Bueno, es muy común y habitual escuchar que se hablen de delitos o de hechos que se encuadran en una figura delictiva, por ejemplo el femicidio, que no lo es. Entonces se utilizan figuras, se utilizan tipos penales, delitos, para encuadrar cualquier hecho que en realidad no configura. Bueno, está bien, yo te entiendo por donde vos me decís. Yo puedo llevarlo al cabo, decir, mi hijo de 20 años puede decir, esto fue, en el caso como vos planteás, un femicidio. Listo, está bien, pero es mi hijo de 20 años que está cursando una carrera universitaria, está en otro camino. No importa lo que él diga, puede ser un conjunto de sus amigos, todo eso. Pero al fin y al cabo el que resuelve o no si está dentro del ámbito del femicidio es un magistrado. Así es. Sí. Voy al hecho de decir, el grado de responsabilidad de uno no es compatible con el del otro. No, por supuesto que la sociedad no tiene la misma responsabilidad en ese sentido que la que puede tener quien dicta una sentencia. Por supuesto que es así. Yo cuando me refiero que se habla del derecho penal cuando se habla mal, es decir, es por esto que vos decías, y es una observación, digamos, muy descriptiva de lo que ocurre. Sí. Eso es muy real, que del derecho penal se habla en todos los ámbitos, me parece muy bien, pero me parece que el derecho penal merece un estudio, no quiero decir merece respeto, ¿no? Pero sí digo que es muy difícil que alguien, siempre decía el profesor Marcelo Sancinetti, ¿no? Es muy difícil que alguien vaya a un lugar y escuche, por ejemplo, una discusión acerca de cómo uno tiene que elaborar el hormigón armado, por ejemplo. Claro. Pero del derecho penal, si esto es legítima defensa, si esto es un exceso, si esto es un homicidio, es bastante común y habitual que se hable con cierta sapiencia, digamos, entre comillas, o con cierto criterio de autoridad. Sin embargo, bueno, por eso digo, me parece que está muy bien, porque el derecho penal es un ámbito del ordenamiento jurídico que atrae y mucho, pero que, vuelvo a insistir, ¿no? Uno le tiene que dar muchísima dedicación y el derecho penal no siempre va a dar la respuesta que por ahí la sociedad espera que dé. La sensación que por ahí uno tiene es que muchas veces está bien enmarcado en el derecho penal, hay resolución de jueces que están más bien vinculados a una tribuna o para un clamor popular, como que si la sociedad dice el doctor Arrieta tiene toda cara de culpable, va enmarcado hacia eso y hay resoluciones judiciales en torno a eso. ¿Ustedes lo observan también de esa misma manera? Te diría más. Por supuesto que hay resoluciones judiciales que corren a favor de los vientos de los reclamos sociales. Eso claro. Es así. Eso es así. Pero te decía, va más allá incluso,
porque las reformas al Código Penal responden a esto. Es cierto que el derecho tiene que reflejar lo que es el estado de la sociedad, la demanda de la sociedad, pero, y hablando de los 100 años del Código Penal, este es un Código Penal que lo han reformado tanto en función de protestas, en función de reclamos de sectores. Sí. Entonces, a partir de ahí, incluso, como decía hoy, pretender otorgarle una función, un rol, y es muy común escuchar que la solución del problema de la seguridad ciudadana está en la reforma al Código Penal, que no lo está. Esto lo hemos visto con creces, con numerosas reformas. Entonces hoy el Código Penal ha quedado deformado, no reformado, ha quedado deformado. Claro, ahí va la próxima pregunta. Desde ese Código Penal, confeccionado hace 101 años atrás, aplicado hace 100 años atrás, ¿qué quedó? Bueno, quedan muchos aspectos positivos, ¿no? ¿Qué queda en vigencia? Digo, porque permanentemente vamos escuchando leyes que van agregando y que van modificando, por ejemplo, penas o lo que tiene que ver con delitos. ¿Qué quedó? Y bueno, en general, lo que no quedó fueron atenuantes. Es decir, siempre la tendencia de las reformas fueron a endurecer los castigos, ya sea en la clase de pena o con el quantum de la pena, es decir, incluso hasta, bueno, esto es una cuestión un poco más, pero incluso uno ve la poca, diríamos, coherencia en algunas reformas, que hay tipos o delitos imprudentes que tienen una pena mayor a la de un tipo doloso, digamos, ¿no? Entonces, como las reformas no son integrales, sino que van siendo parches que obedecen a los reclamos, incluso decía hoy, sectoriales, hacen que quede un código absolutamente asimétrico. Explícame un poco más, porque el oyente común va a decir, ¿qué me quiso decir ahí cuando me dijo que hay delitos que son de carácter imprudente, tienen penas mayores a los dolosos? ¿Cómo cuáles? A ver, dame un ejemplo. Claro, por ejemplo, las lesiones. Hay lesiones que las lesiones dolosas, por ejemplo, que tienen las lesiones leves dolosas, quedan con una pena menor a unas lesiones imprudentes a partir de las reformas. Y para el oyente, es decir, por supuesto que con ambas acciones se causa un resultado lesivo, solo que con dolo uno buscó ese resultado, claro, con la imprudencia no lo hizo. Uno se representaba que iba a ocurrir el hecho, exactamente en eso, ¿no? Y el otro no, uno no se representaba. En el otro no, en el otro fue un descuidado, digamos, ¿no? Sí. Un infractor a un deber de cuidado que lo tuvo que haber obedecido. Sí. O cómo se representa uno una cosa u otra. Así es. Sí. Sí. Me recuerdo mucho a un siniestro vial de una persona que terminó matando a un padre y un hijo, y que terminó siendo caratulado como culposo, cuando en realidad, si el tipo maneja en forma imprudente, alcoholizado, drogado, en una ruta, obviamente se representa claramente que puede llegar a hacer algún tipo de daño. Bueno, y eso es lo interesante, ¿no? O no, porque puede ser que tampoco, por eso digo, ¿no? Me recuerdo, vos sabés que yo recuerdo mucho una clase de una facultad que me decía una vez un docente, usted no se va a representar, usted puede manejar tranquilamente, pero si usted pasa en el San José a la hora de la salida, todos los alumnos de San José, tiene que bajar la velocidad, porque si no sabe, se representa claramente que puede llegar a cometer un siniestro. Bueno, si yo conduzco de esa manera, en ese estado, salgo a manejar en un estado que no es el correspondiente, también me puedo representar que puedo hacer algún daño a un tercero. Pero eso es harina de otro costal que va hacia otro lugar. Yo quería quedarme también con los nuevos delitos. Porque vos hablaste un poco del femicidio, pero también veo muchos delitos de estafa con la tecnología, con la nueva tecnología. ¿Eso también les modifica a ustedes? Porque siempre la gran duda es, ¿falta legislación en torno a todo esto? Bueno, sí. Hay una cantidad de formas delictivas que por supuesto que no fueron previstas ni por el legislador de 1921, pero también es cierto que hay muchos delitos que se cometen, que no son delitos informáticos, que se cometen a través de medios informáticos. Por ejemplo, estas últimas estafas que estamos viendo son estafas que se cometen a través de medios, o pueden ser redes sociales o teléfonos o
pero son delitos que ya estaban previstos, digamos, ¿no? Sí, hay otros delitos que sí que se pueden cometer, o delitos informáticos, sí, el tener acceso, digamos, a fuentes informáticas o a fuentes de información que están en soportes informáticos, sí, pero la mayoría de las estafas que estamos viendo son estafas cuyos medios ardidosos son medios informáticos. Claro, el camino de la tecnología es el que abre otro tipo de perspectiva, abre otro tipo delictivo que no estaba planificado. Y ahora, legislativamente, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Cómo ven como que se está ayornando la legislación en torno a esto? Y bueno, los últimos proyectos de reformas, en realidad el anteproyecto de 2014, si no me equivoco, que fue el anteproyecto Zaffaroni, introducía nuevas figuras, introducía varios, que no tomó estado parlamentario, quedó en el estado de anteproyecto, pero sí el proyecto Borinsky que se presentó en el año 2019. Sí introduce... Y se tomó estado parlamentario. Estado parlamentario, introduce todas estas nuevas modalidades, y que en el sustrato del Código de 1921 no se tocó la reforma, pero sí, por supuesto, que es un código más ayornado a los tiempos que vivimos, ¿no? Claro. Este desarrollo tecnológico tan importante que se produjo en los últimos 20 o 30 años. Es indudable que todos vivimos cada vez más rápido, y la paciencia no es una característica que la tengamos todavía. Es más, carecemos, y cada vez menos. Todos queremos que sea rápido y que sea ya. Y obviamente en eso entra el ámbito del proceso judicial. El derecho penal, y en todo su contexto, ¿entiende de eso, de paciencia? Digo, especialmente cuando se habla de plazos, de tiempos. ¿Se ayorna a esa demanda de tiempos? Tiene que ver la pregunta con la administración de justicia. Es decir, es cierto que no tiene tanto, digamos, que ver el derecho penal sustantivo de fondo. Es decir, por supuesto que cualquier justiciable aspira, y de hecho es una protección constitucional y convencional, a que si está siendo investigado como sospechoso de haber cometido algún hecho delictivo, su proceso sea rápido y el estado de sospecha también, digamos, culmine rápidamente. Por supuesto que la sociedad tiene que aspirar a que los procesos y los tiempos judiciales sean coincidentes con los tiempos de los justiciables, de la persona común. Es decir, es muy común que los abogados que ejercemos la profesión hablemos de tiempos en tiempos de expediente, y el tiempo de expediente no es un tiempo que se condice con el tiempo del reloj. Claro. ¿No? Es decir, uno puede decir, esto se resuelve rápido en un año. Para cualquier persona un año es un montón de tiempo. No solamente que es un montón, sino que lo que no entiende la sociedad y que es difícil de comprender muchas veces es cuando hay cuestiones que son obvias. Cuando hay cuestiones que, si esa persona, vamos a lo más fácil, si esa persona vino, la arrebató, te llevó el teléfono, ¿por qué tiene que esperar un año? Si ya sabes que esa persona hizo eso. Sí, hay hoy, esto es el ámbito en el ámbito de la reforma del Código Procesal, hay hoy instrumentos como el juicio abreviado, la flagrancia. En flagrancia, es decir, hay procesos en donde se tiende a la agilización, digamos, ¿no? de los procesos. Pero en definitiva, el servicio de administración de justicia también depende de los recursos con los que se cuente. Y cuando hablo de recursos, no hablo solamente de recursos económicos, sino también de recursos humanos. Es decir, cuanto más calificado sea el recurso humano, menores van a ser los tiempos en los que los procesos estén, digamos, a estudio. Recordame la fecha del Congreso. 24, 25 y 26 de agosto de este año. Se inicia el 24 por la mañana, que la gente que quiere o decide
venir a la ciudad de Corrientes, conocer nuestra ciudad, lo puede hacer, inscribirse ese mismo día en la facultad, o también lo puede hacer telemáticamente. Entonces comienza el 24 y culmina el 26 con una conferencia de cierre del profesor Eugenio Zaffaroni. Muy bien, el mejor de los éxitos, y me queda pendiente un tema que me encantaría reiterar tu visita, el derecho de los presos. Vi que estuvieron trabajando sobre eso. Me parece un tema muy interesante y que a la sociedad no es que le agrada mucho, pero sí me parece muy interesante, que tiene que ver con las personas que están privadas de su libertad. Pero eso quiero dejarlo para más adelante. Primero este congreso de Derecho Penal que se va a desarrollar aquí en Corrientes. El mejor de los éxitos y gracias, muy amable. No, gracias a vos por la invitación y el espacio. Por favor, el doctor José María Arrieta con nosotros. Nosotros nos despedimos hasta dentro de 7 días. Que tengan muy buena semana. Gracias.